con Dios. Y Juan 18, 1 al 18 dice: Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y de algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y se fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. El verso 7, él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Y Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprehendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera, a la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera le dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban estaban en pie, y también de pie calentándose con ellos estaba Pedro. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron: ¿acaso no eres tú uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, siempre hay un yo lo oí, le dijo: ¿que no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Wow, ¿qué pasaje más tremendo? Y quisiera hacer énfasis en lo que dice el verso 6. Cuando les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Y quisiera comenzar la conversación en esto, porque me encanta que Jesús se presenta como en el Antiguo Testamento. Yo soy, ¿verdad? Habla de su divinidad y de su manera sobrenatural. Al decir esas palabras, estas personas tropiezan y caen. Es como una muestra de decir, o así lo interpreto yo, una forma de decir: si yo quisiera que esto no pasara, poder en ese tengo, momento me ¿verdad? retiro yo. Ajá. Y es una forma, sí, de decir aquí, y si yo quisiera que esto no pase, podría impedirlo, pero yo me entrego, ¿verdad? Aquí estoy para el cumplimiento de. Y esa forma me encanta porque Jesús se presenta y con claridad muestra su divinidad, muestra que Él es Dios. Y es un momento tan impresionante porque uno lo lee y él podía hacer lo que él quisiera para frenar esos soldados. Cuando vemos la película de La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Hace como 20 años esa película, la realidad de cómo vemos de lo que Jesús pasó y cómo Él le hizo frente, porque Él sabía la misión que tenía por delante, que era la redención. Entonces, Él tenía que pasar por esos momentos, Julio, y Él podía hacer lo que Él quisiera para no hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Definitivamente, Huguito. Eso es lo interesante, que lo hizo por amor, ¿verdad? Aunque en su momento antes él estaba luchando también, ¿verdad? Y a mí también siempre me ha llamado la atención la actitud de Judas. Si es que él estaba con ellos y comía en el plato con Jesús, ¿qué pudo haber pasado adentro para que se diera la vuelta tanto? Porque pareciera, cuando uno lee, que él como que iba comandando la comisión de ir a atraparlo, ¿verdad? Porque le dieron a él un grupo de soldados, de gente que lo iba a atrapar. Y siempre me he preguntado cómo es eso, ¿verdad? Pero
vemos que Jesús vivió tantas cosas y una de ellas es la traición de gente cercana a Él. Y creo que es algo también que Él puede comprendernos cuando dice que Jesús pasó todas las cosas. Uno dice, pero ¿será que pasó lo de todos? Pues tal vez todos los tipos de dolores, ¿verdad? Y creo que uno de los dolores es la traición. Si alguien ha vivido el dolor de la traición, creo que se puede identificar, de decir, es el que estaba a la par mía, ¿verdad? Creo que Dios vino para estar con nosotros, para identificarse con nosotros en todo, en nuestros dolores, en nuestras tristezas, aún tristezas como estas, como de alguien que lo traiciona a uno. Y de eso, por eso es que Él puede acompañarnos en nuestras dificultades también. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que veo yo en el pasaje, ¿verdad? Es Jesús, alguien que realmente vivió el dolor como nos toca a todos los humanos vivir, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, no es el mundo perfecto, pero es el camino que Dios tiene para ese mundo perfecto que Él nos ofrece. Y ahí estaba Judas, que lo estaba traicionando, pero sin embargo más adelante venía la negación de Pedro. Y Jesús lo sabía. Está igual de feo. Pues. O sea, Jesús ya lo sabía y a mí me parece increíble, asombrosa la manera en la que Él responde. Ya les he dicho que yo soy, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Jesús siempre mostrándose ese amigo que ama, que cubre y que protege a sus amigos. Y justo es algo que Él les decía también a sus discípulos justo antes de que todo esto sucediera. En esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, como yo los he amado, ¿verdad? Y dando su vida por ellos desde antes de ir a la cruz. Y lo que ustedes dicen es bien interesante y quisiera ahora ajustarlo un poco con el tema del día. Porque, digamos, la situación que Jesús está viviendo es una crisis. Está en un momento de crisis. Y la palabra, y por eso mencionaba lo del inicio, porque nos deja claridad que Jesús fue, en ese momento era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Su humanidad estaba ahí presente y la crisis seguramente la estaba sufriendo. Traición, su gente amada, Pedro, el que le dice, moriría contigo, lo traiciona. ¿Cómo se tendría que haber preparado Jesús para un bajón, una descarga mental como la que estaba viviendo? Humanamente era para tirar la toalla, humanamente era para decir no merecen nada estos y aquí doy marcha atrás. Solo con el yo soy. Sí, o sea, complicado, pero Jesús, previo a esto, el mismo pasaje nos narra que tuvo un tiempo de intimidad con el Señor. O sea, yo lo veo de esta forma y digo, Jesús se preparó para lo que venía humanamente estando en la intimidad con el Señor. Claro, y si bien es cierto, Julio, lo que decís es un momento de crisis, pero ¿qué hace la diferencia? O sea, Jesús estaba claro de que Él venía con una misión de parte de Dios. Todo el Antiguo Testamento apunta a ese plan de redención. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios fue traicionado con el becerro de oro cuando los acababa de pintar de sangre y ellos habían hecho un pacto con Dios. Estaban deshonrándolo y Dios perdona. Y entonces vemos cómo Jesús no aparta su mirada de lo que Él vino a hacer a este mundo y es a redimirnos a todos los que creemos en Él y le aceptamos. Entonces, eso hace que Él tenga la claridad de saber a dónde Él va. Y nos pinta un panorama de Pedro, de ¿qué viene eso conmigo? O sea, ¿en qué momento yo he deshonrado al Señor? ¿En qué momento yo he hecho algo que a Él no le gusta? Y cómo Él nos puede recibir de vuelta, porque si bien es cierto, es una gran ofensa que Pedro lo haya negado, podría ser una gran ofensa para Jesús. Él lo redime después de que Él resucita y lo comisiona, lo restituye. Vemos cómo la Biblia está llena de misericordia y gracia de Dios, de Jesús. Vemos que aunque estemos en el peor hoyo, como dice el Salmo 40, de ahí, de donde estemos, Jesús nos va a sacar porque es un Dios de gracia y misericordia. No importa lo que hagamos, Julio. Si le buscamos, Él va a ir por nosotros. Y una de las cosas que Jesús experimentó ahí, pienso yo que fue la soledad, porque todos lo dejaron, ¿verdad? Pero me llama la atención que hubo dos que sí hicieron el intento, por lo menos, de seguirlo, de tratar de acompañarlo. Y me ha llamado la atención que si Juan era ese otro discípulo Cuenta la leyenda. que tenía buenos contactos de tal manera que lo dejaron entrar, no dice que Juan lo haya negado, ¿verdad? Sino que dice que era conocido y que él fue el que hizo que pudiera entrar a Pedro, pero como que son
los niveles de donde nosotros también nos podemos identificar. Tal vez alguien dirá yo como Judas, sí, no, aunque tal vez a veces podríamos tener esa tendencia, pero tal vez como Pedro, ¿verdad? Que hace uno el intento, pero finalmente fracasa en el intento. O tal vez como Juan, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús experimentó también la soledad dentro de experimentar la traición, experimentó que todos le dejaran y él pues ya lo había profetizado también y estaba preparado, como tú dijiste. Y lo que decía Nicky, que él tiene una frase que dice, ¿cómo no he de beber la copa que el Padre me ha dado, verdad? Entonces creo que también esa es una actitud que nosotros podemos inspirarnos para decir, digamos, si alguna vez estamos en alguna dificultad, bueno, me toca esto, en vez de decir, Señor, ¿por qué? ¿verdad? Sino decir, bueno, me toca pasar, lo voy a pasar dignamente como un hijo del Señor, ¿verdad? Quiero mostrar no solamente en las cosas buenas que me pasan, en las bendiciones que puedo tener en mi relación con Dios, sino que incluso en las cosas donde alguien me hace daño, donde tengo una dificultad, quiero poder darle gusto al Señor y sacarle una sonrisa con mi actitud, sabiendo que yo voy a estar con Él, no importa lo que me suceda, pues no importa si es un momento de dificultad, si es un momento de alegría, tratar de mantenernos en ese decir, ¿acaso no voy a pasar lo que el Padre me permite que pase si Él sabe que es lo mejor para mí? Ahora, digamos, desde esta perspectiva de lo que el pasaje nos narra, yo quisiera poner como dos ejemplos, ¿verdad? Está Jesús previo a que lo arresten. Él está orando y yo me imagino esa oración, así como tú decías, la pasión de Cristo. Ahí nos ponen un cuadro sumamente dramático en donde Jesús está sufriendo. De hecho, la palabra nos dice que sudó sangre, ¿verdad? O sea, era un momento uno quiere parar de crisis, esa escena, ¿verdad? Y él está allí y es fortalecido de parte del Padre y lo prepara para que vaya a este momento crucial. Y de tal manera que cuando llega esta comitiva a arrestarlo, él está listo y él sabe qué es lo que viene y humanamente estará sufriendo, espiritualmente fortalecido. Y del otro lado están sus discípulos. Y lo arrestan y Jesús dice, aquí estoy, ¿verdad? Arréstenme, llévenme, dejen libres a estos. Y por otro lado está Pedro, saca espada, hiere a este hombre. Y yo pensaba mientras me preparaba y decía, qué interesante porque Jesús se fue a orar. Pedro fue de los que se durmió, no oró. Jesús llega y les dice, no pudieron orar conmigo. Y yo digo, qué bien nos puede hacer a nosotros tener contacto con el Señor, tener intimidad con el Señor. Nos prepara para lo que viene en nuestra vida, incluso las cosas difíciles. Y Pedro, proponerlo de esa forma, se durmió en vez de orar. Y cuando viene la crisis, lo que hace se pone violento y agrede. Y Jesús le dice, calma, ¿verdad? Tiene que pasar esto, tiene que suceder esto, tengo que pasar de esta copa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros hoy en nuestra búsqueda diaria en medio de los conflictos? ¿Vamos a hacer el ejemplo de Jesús de decir, yo me voy a fortalecer en el Señor, voy a llenar mi batería de la presencia del Señor? ¿O es, yo no tengo tiempo para eso y me voy a lo salvaje, a resolver a mi manera, a mi estilo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo vamos a activar nosotros hoy? ¿Qué hubiera pasado si Jesús reacciona de una manera distinta y se libera de todo ese peso? Hubiera fallado el plan de redención. ¿Y qué eso trae a mí? Muerte en delitos y pecados. O sea, no tendríamos esa vida que podemos anhelar hoy como esperanza si Él no hubiera estado conectado al Padre, como tú decís, Julio, y hubiera llevado a cabalidad el plan y la misión que Él traía. Y es que entonces lo importante y la pregunta acá es de qué manera estamos recargando nosotros nuestra batería, porque Jesús se preparó para ese momento. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó el tiempo de prepararse para ese momento. Pero qué excelente el ejemplo que pusiste, Julio, porque justo Pedro pues, se quedó dormido, ¿verdad? Y creo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que me quedo dormida orando en la mañanita. Y sí me doy cuenta cómo mi día es diferente cuando yo lo empiezo orando que cuando lo empiezo dormida, digámoslo así. Huguito. Estoy pensando, yo me he quedado dormido en la mañana y en la noche. No, pero creo que no importa si uno, la verdad que si uno se queda dormido orando, qué bonito también es una manera depende cómo lo mire uno. Me dormí con el Señor, me desperté y ahí estaba el Señor todavía, diría David. Yo creo que estas son de las cosas donde nos permite cuando reflexionamos admirar más a Jesús, ¿verdad? Querer ser más como Él. Y lo interesante es que Él estaba, como dijiste, 100% hombre, ¿verdad? A veces uno se imagina que
sino Jesús, ¿verdad? Es Einstein haciendo un examen de matemáticas de primero primaria, ¿verdad? Pero no es así, digamos, él era un humano Hombre. como nosotros en ese aspecto, aunque seguía siendo Dios, pero sí sufrió, sí le costó, él se había desvestido de su gloria, ¿verdad? Entonces no era lo mismo. Y él vino no a mostrarnos cómo ser Dios, él vino a mostrarnos cómo ser un hombre. Y entonces es el ejemplo que nosotros tenemos de qué es lo que podemos y debemos hacer. Así que es la meta, ¿verdad? Es la inspiración y uno dice, bueno, más como Jesús es lo que queremos. Y si hoy pudiéramos hacer la pregunta y usted dice, ¿cómo está mi mente hoy? ¿Cómo estoy de fortalecido mental, espiritual, físicamente? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué papel juega Dios en medio de toda esta circunstancia? Porque puede que usted diga, hoy estoy fulminado, estoy drenado, no tengo más energía, mi mente está en un caos, ya no sé qué hacer. ¿No hará falta el Señor en medio de esta situación, en medio de esta vida? Hoy es un buen día para que lo reflexionemos y pues que le pidamos al Señor que nos fortalezca. Yo quiero pedirte, Rosalind, si nos diriges un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos ayude. Amén, sí, con gusto, claro que sí. Señor Jesús, muchas gracias por el privilegio de despertar este día. Papito Dios, hoy te pedimos que nos ayudes a recordar, traer cautivo todo pensamiento, toda emoción a la obediencia de tu palabra. Amén. Señor, que nuestras energías estén sustentadas, estén sobre ti, que eres la roca firme. Señor, que nuestros pensamientos estén todo el tiempo enfocados en ti, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo de buen nombre. Hoy bendecimos a cada persona que está escuchando el programa y te pedimos, Papito Dios, que camines con nosotros y que podamos saber y notar que tú vas delante nuestro en el caminar de este día. En tu nombre oramos, Señor. Amén. 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 Que haga lo que dice el principio 4.8, a todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto. En esto voy a pensar. Y eso es parte de nuestra decisión todos los días, ¿verdad? La actitud se puede decidir. Yo puedo decidir hoy tener un buen día. Sí, definitivamente. Y no es porque escucharnos a nosotros, sino porque tenemos buenas noticias. De eso se trata, ¿verdad? Buenas Estas noticias. que son las que transforman la vida de las personas, ha transformado nuestra vida y quiere transformar la suya. Yo quiero invitarlo para que nos acompañe a una breve pausa y regresamos con más en su programa Vaya con Dios. No. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Y tal vez usted va en el carro viendo cómo los demás hacen ejercicio en lo que usted está en el tráfico y piensa de qué trabajará esta gente. Conozcan hoy cómo funciona tu batería mental. Muy bonito lo que dicen, pero ¿cómo lo hago? Aquí nos va a decir la autora. Me gusta trabajar la corteza prefrontal. Con mis pacientes, a través de un ejemplo, comparo los recursos de atención, es decir, la capacidad de la CPF, con una batería que se va gastando a lo largo de la jornada y se recarga por la noche con el sueño o con las actividades reparadoras. Imagínense qué fascinante. Suelo dibujarla en un folio en el que vamos apuntando qué la carga y qué la descarga. Solo, perdón, antes de continuar, vale la pena decir que cuando digamos CPF estamos hablando de la corteza prefrontal, ¿verdad? Para que todos estemos ahí en sintonía. Campo pagado. Pues vale, vamos a leerlo como Marian Rojas Estapé. La Entonces, corteza prefrontal. pues que no me hagas distraerme porque me voy. No, es cierto. Me bajas mi batería. ¿Me bajas mi batería mental? Pues vale que nuestro tiempo de atención es limitado, dice la autora. No dura eternamente y se puede ejercitar, potenciar o destruir. Algunas ocupaciones nos vacían y muchas personas carecen de herramientas para recargar dicha batería. Existen situaciones en las que notamos que la atención, la paciencia o la gestión de impulsos son mínimas. Nos levantamos por la mañana, hemos descansado bien, tenemos por delante muchas tareas y nos sentimos ilusionados. Nuestra batería o capacidad de gestionarnos se encuentra en un estado inmejorable, entre un 90% y un 100% de carga. Sin embargo, el trabajo, los retos y los momentos de tensión irán reduciendo su carga y disminuyendo su potencia. Cada ser humano disfruta de un estado cognitivo óptimo a ciertas horas.
Y creo que ella lo menciona porque sí, da a entender de que no todos necesitamos estar a la misma hora, ¿verdad? Cada quien tiene una hora en la que se siente en un estado óptimo. 4 de la mañana. No siempre rendimos igual. Existen variaciones según el individuo, la época del año, las hormonas o la salud. Podemos aprender a fortalecer la corteza prefrontal, nuestra capacidad de atender y de enfocarnos en lo que hacemos. Pero es fundamental saber que no podemos vivir en un estado de atención plena constante. Esto es liberador, así que es necesario aceptar que hay ocasiones en las que uno se concentra mejor y otras en las que se concentra peor. Cuidado con la culpa que nos lleva a pensar que debemos tener la batería al 100% todo el día. Debemos conocer cómo funciona nuestra batería mental para saber cuándo rinde más y cuándo se agota. La batería se va descargando a lo largo del día. ¿Qué hace que baje rápidamente? Aquí entran en juego múltiples factores. Trabajar, leer, estudiar, descansar poco, estar enfermos, el estrés, el ruido, el tráfico, tratar con algunos familiares, ir a las reuniones del colegio de tus hijos, acudir a la revisión del médico, ver tus cosas desordenadas, comer mal, beber alcohol en exceso, abusar de las redes sociales, revivir momentos traumáticos. Las personas tóxicas, todos estos elementos te absorben energía. Por cierto, la famosa multitarea, el multitask, esa que creemos un avance de la humanidad, nos descarga la batería a gran velocidad. Y seguimos. La falta de sueño reparador es una de las situaciones que más nos afecta. Un estudio publicado sobre insomnio y distracciones en una de las revistas de neurociencia más antiguas del mundo afirmaba que las tareas delicadas y que precisan más atención eran las más sensibles al insomnio y a un sueño defectuoso. Las personas que descansan peor cometen más fallos, son menos lúcidas y más torpes, lo que las hace más vulnerables a las distracciones. Qué interesante. Y ahí vale la pena que nos preguntemos, ¿estoy durmiendo? ¿Estoy descansando lo necesario? Y continúa. Voy a hablarte ahora de la fatiga mental. Recientemente, en 2022, científicos de un hospital universitario en París llevaron a cabo una investigación para profundizar en qué era realmente la fatiga mental. Y a través de resonancias magnéticas se hizo un seguimiento para observar la química cerebral en un día de 2 grupos diferentes de personas. Los que tenían que pensar mucho, así como Huguito, y los que se encargaban de tareas cognitivas más sencillas. Aquellos que debían pensar, razonar y planificar con mayor intensidad reflejaban signos de fatiga mental. Aparecían niveles más altos de glutamato en la sinapsis de las neuronas de la corteza prefrontal y señal que el cerebro envía para frenar y preservar la integridad de su funcionamiento. La acumulación de glutamato en el cerebro está involucrada en la fatiga mental. Es la que nos avisa de que nos estamos saturando. El estudio demostró que el descanso era esencial para reparar el agotamiento, la batería descargada, ya que el glutamato se elimina durante la noche. Los investigadores insistían ante el cansancio intenso de la mente, lo mejor es descansar. Es necesario buscar situaciones que recarguen nuestra batería mental, como pasear por el campo o la playa sin celular. ¡Qué bonito! Ir a un concierto de música clásica, meditar, orar, cuidar de las plantas o correr. Para ilustrar la importancia de este tema, quiero presentarte a Marta. Ella es madre de 4 niños y trabaja como profesora universitaria. Desde hace un año noto que no soy capaz de conectar con mis alumnos. Dice Marta, me cuesta mucho preparar la clase. Corregir los exámenes se me hace un mundo. Me dice, antes tenía una gran memoria, concentración y agilidad mental. No sé qué me está sucediendo. Y veamos qué le está sucediendo. Su hijo menor nació prematuro hace 1 año y medio y estuvo 2 meses en la incubadora. Necesita terapias semanales, algo que la agota, ya que en la terapia hay niños con casos más graves y es un momento de enorme tensión para ella. Cuando llega a casa, se encuentra con sus otros hijos. La mayor es preadolescente y está en un momento complicado. Cruzar la puerta me mete en un agujero. Ir a la terapia de mi hijo también. No paro de discutir con mi hija mayor y últimamente me noto muy alejada de mi marido. En las últimas semanas a veces me encierro en el baño y me pongo a llorar. Me siento culpable porque no consigo hacer nada bien. Muy bien, entonces en el caso de Marta, su batería se agota de forma drástica y a diario. Es una persona muy exigente y nota que no rinde bien, lo que acentúa su malestar.
Sus factores de descarga son entonces tener una personalidad exigente, ir a la terapia de su hijo pequeño, llegar a casa y discutir con su hija, lidiar con su voz interior que la machaca, no sentir el apoyo de su marido, no tener tiempo de repararse en ningún momento. Ahí básicamente lo que están haciendo es un inventario, ¿verdad? De todas las cosas que le bajan la energía. Y ahora viene la respuesta. La terapia con Marta comenzó explicándole lo que le ocurría. Ahí está su inventario, le dijo Marta, léalo todo lo que le está pasando. Su día era un cúmulo de factores de estrés y no encontraba un lugar donde repararse. Se sentía muy sola y la soledad no buscada es venenosa para el organismo y para la mente. Cité al marido de Marta a la consulta. Hizo bien la doctora. Es un hombre muy bueno, pero veía a su mujer tan sobrepasada que no sabía cómo ayudarla. Tratamos el tema de la hija mayor y él acordó apoyarla más. También hablamos de buscar pequeños momentos o escapadas cada mes para que ella pudiera cuidarse. Todos hemos tenido esos días de saturación máxima en la que nuestras capacidades cognitivas y emocionales están mermadas. No podemos más, a veces acompañados de tristeza, angustia e insomnio, y solo buscamos la pantalla para aliviarnos. Solo buscamos la pantalla. Bueno, en ese momento hay que analizar si hemos caído en un estado depresivo o si es una reacción adaptativa por factores de estrés que acumulamos sin encontrar huecos para repararnos. Un buen amigo, un familiar o un terapeuta pueden ayudarnos a salir del bucle y ver la realidad desde otra perspectiva. Y eso está sumamente interesante. Yo quisiera entrar a la parte de qué es la corteza prefrontal. Y estamos hablando de una parte del cerebro, escuche bien, que se encarga de controlar funciones como la planificación, la toma de decisiones, el control emocional y la memoria de trabajo. Permite que tomemos decisiones más conscientes y adaptadas a la situación, evitando comportamientos impulsivos o poco reflexivos. Eso significa que si la corteza prefrontal, que está en la parte precisamente frontal del cerebro, se ve afectada o con poca energía, planificación, decisiones. Emociones, caos. ¿Verdad? Hay un caos. Y lo que nos estamos hablando acá es cómo aprender a encontrar las cosas que me restan energía y algo tengo que hacer. Y yo les quiero contar algo acá. A mí me gusta escribir. Desde hace algunos años escribo. Tengo un blog y he tenido mis crisis de escritura, en donde yo ya tengo mi ritual. Sé que me funciona para escribir y sé que me genera ideas, ¿verdad? Entonces yo tengo mi ritual. Y a veces yo estoy escribiendo y estoy llorando porque estoy metido en la escritura, pero he tenido lapsos en donde no fluye. Me siento, hago mi ritual y estoy tan bloqueado. No, estoy tan bloqueado que no fluye ninguna idea. Y eso es frustrante, ¿verdad? En el caso de Marta estaba frustrada, pero digamos, les pongo el ejemplo de Julio escribiendo. He tenido también esos lapsos de bloqueo y entonces hay que salirse. Incluso el ritual que ya tengo no me funciona y entonces tengo que buscar momentos para tratar de fomentar la creatividad. Y es precisamente eso, encontrar las cosas que te están bloqueando, entender qué te está bloqueando para encontrar una salida. Y es increíble lo que hace en tu cerebro, en tus capacidades. Imagínate, tenés a los niños encima, tenés el trabajo encima y quieres escribir, quieres ser creativo. ¿Cómo lo haces? No, y está, papi, Nicky. O sea, es una cosa que no te permite hacer como tú deberías de ser creativo y las habilidades. Acabo de tener un caso con mi hijo Santiago, que empezó con un dolor abdominal y Bobby lo llevó al hospital a las 8 de la noche y recibo la llamada de Bobby y me dice, es un caso de apendicitis. Yo nunca me imaginé que mi hermoso Hershey Pie fuera a tener eso. Y me dice, el dolor es agudo, hay que operarlo. Eran las 8 de la noche y Bobby me dice, lo operan a las 5 de la mañana. Y yo le digo, es apendicitis, hay que operarlo de emergencia. ¿Cómo me vas a decir que a las 5 de la mañana? Y Bobby me contesta, dice en la emergencia que los cirujanos operan a las 5 de la mañana porque es una laparoscopía, creo que se llama, en donde entran por el ombligo minuciosamente, así como poco invasivo, y extraen el apéndice. El doctor tiene que estar descansado. El doctor tiene que operar a las 5 de la mañana. Wow. Yo decía, ese doctor que duerma bien, que ángeles estén alrededor de esa cama, porque un dedazo, y ya para qué quiero la tumba. O sea, un dedazo porque no descansó
se podía llevar la vida del tesoro más preciado para mí. Y eso habla de cómo lo que Marian ejemplifica, de que no vamos a rendir de la misma manera cuando no descansamos y no tenemos esa batería recargada. Y como lo pones, está bien interesante porque al final no se trata solo de mí, ¿verdad? Sino que también todo el entorno que puedo afectar si no estoy a la medida de lo que se espera, ¿no? Mis acciones tienen una reacción en las demás personas. Voy a causar un efecto en otras personas. Y algo que veo yo aquí también es reconocer que no somos superpoderosos. Mi tiempo de atención es limitado, decía la autora. Nuestro tiempo de atención es limitado. Entonces, es reconocer que no soy superpoderosa. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando estoy gestionando bien mi cuerpo, el templo que Dios me dio, la mente que Dios me dio, entonces voy a poder hacer todo en su tiempo, en su momento, pero no realmente multitask, como lo hemos también venido escuchando durante tantas décadas, ¿verdad? Yo lo vengo escuchando desde mucho tiempo. Y cabal, el multitask, pero pongamos el ejemplo de una computadora. Cuando yo tengo muchas ventanas abiertas al mismo tiempo, la computadora, Trabada. el procesador va dando menos de sí cada vez. Y no sé si les pasa, a mí me sucede, no la quiero reiniciar. No, pero es que estoy trabajando, estoy haciendo no la quiero reiniciar. Y de pronto todo se atora, ¿verdad? La tengo que reiniciar en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque en su momento yo no la cuidé, no la administré como debía. Y debemos ser buenos administradores de los dones que el Señor nos da. Hablando del trabajo, yo pienso que uno puede organizar las actividades si uno ya empieza a conocerse y saber cuál es su mejor hora. Tal vez puede poner uno en los horarios donde uno sabe que está más lúcido, que tiene esa energía mental, las actividades como por ejemplo una cirugía, ¿verdad? O algún trabajo. Y todos los trabajos tienen actividades que no son tan emocionantes, que son un poquito más repetitivas, que son de archivar, que son de contestar correos. Uno tal vez puede poner horarios donde uno sabe que no es su mejor momento, pero que... Tiene la energía. Pero, pero son cosas que sí puede hacer, ¿verdad? Si se trata de ordenar los clips, tal vez no importa, ¿verdad? Pero tal vez no, solo por poner un ejemplo extremo, pero algunos sí tienen, por ejemplo, en la tarde un momento donde uno se siente muy productivo. A mí me pasa, sobre todo si descanso un poquito, que como que hay un segundo aire donde uno vuelve a tomar, sí, para los que hacen siesta, ¿verdad? Tal vez desde 4 de la tarde a 7 de la noche es un momento muy productivo. Y uno tiene que aprender a conocerse, es el punto. Correcto. Y también a ordenar un poco su trabajo. Por ejemplo, eso de contestar los correos a cualquier momento no es algo que sea bueno. De repente uno puede decir, bueno, de 11 a 12 voy a contestar correos, porque si no me la paso leyendo los correos y ahora es bien difícil con el WhatsApp, con la mensajería, ¿verdad? Porque también a veces las personas del otro lado esperan cosas inmediatas. Pero pues depende cómo sea el proceso. No todos los trabajos necesitan respuestas inmediatas. Y creo que el orden, por lo menos a mí, me ayuda mucho para decir, bueno, ahorita no estoy viendo esto porque me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo. Entonces, por una hora tengo que liberarme de estar contestando mensajes u otras cosas. Y creo que eso también nos puede ayudar. Es un consejo específico que yo lo tomo de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque es importante que lo que haga, lo haga bien, como que sea para el Señor, para los demás. Ahora, Marian Rojas habla y dice que no es, que no estamos en plena batería alta, ¿verdad? No siempre. No siempre. No siempre. Tenemos bajones y es válido. normal. Pero también dice de que las personas que descansan peor cometen más fallos, son menos lúcidas y más torpes, o sea, menos eficientes, menos productivas. Y aquí va esta parte, porque si bien normalmente no tenemos la batería siempre al 100, tenemos esas descargas que son normales. Si descansamos menos, o sea, quizás el nivel de carga del 100 dura menos, o quizás no logramos llegar a ese nivel de carga, ¿no? Y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Ok. Y vemos el caso de Marta y encontramos muchos casos de mamás que acaban de tener a su bebé, que no han dormido bien, y el papel que nosotros podemos hacer como acompañando a esa mamá en casa, esos esposos que puedan apoyarla, que puedan hacerla sentir que es un estado normal en el que se encuentra, porque no siempre vamos a estar al 100%, como tú lo decís, Julio, y lo importante es conocerlo y saber qué técnicas podemos utilizar
para mejorar la batería y la recarga del caso como Marta, ¿verdad? Sí, porque digamos, Que es tan Huguito, común. por otro lado, hemos normalizado el hecho de no estar al 100. Sí, ¿Verdad? sí. Descanso También. poco, como mal, no hago ejercicio, estoy todo el tiempo en la pantalla. Eso es normal. Y hago las cosas a medio. Hago las cosas a medias y eso se ha vuelto la normalidad. Y hablando de mamás y de la salud mental de las mamás, justo tengo un comentario que habla sobre esto y dice, hola, algo que me drena o me descarga es la etapa de berrinches de mi nena de 3 años. Siento que me descarga cuando empieza a llorar mucho y lo hace varias veces al día. Le pido a Dios paciencia y amor, que mi mente comprenda que es una etapa y que yo me puedo regular. Pero el cerebro de mi niña aún es primitivo y no se puede regular aún. Que tengan un bendecido día. Mi nombre es Paola Palacios. Saludos, Paolita. Gracias, Paola, por el comentario. Huguito, ¿tienen mensajes? Sí, yo quería aprovechar a saludar a Ana Raquel de Vega, nos manda un mensaje y me gustó el mensaje, dice que a mí lo que me hace cargar energía, hablando de lo cargar, es visitar a mi madre que tiene 104 ¡Ay, años. qué Wow. belleza! ¡Qué privilegio! Me da energía sabiendo que Dios nos premia a tener esa edad cuando andamos en sus caminos y le obedecemos. Así que bendiciones y qué bueno, se quiere ganar la Biblia. Y yo creo que es un buen momento porque de repente hoy estamos con las baterías bajas y hemos normalizado andar con la batería baja. Y lo digo a nivel de testimonio propio, el tema de uno normaliza dormir poco y hablábamos, pero yo les decía, cuando me va bien duermo 6 horas, ¿verdad? Y uno se habitúa a eso y no es que esté bien, uno tiene que reflexionar y hacer cambios porque al Evaluar final- cómo estás tú al Sí, día lo que pasa es que siguiente. en unos años puedo ver consecuencias de no haber descansado adecuadamente. Y como decía Rosalie, uno piensa que uno es todopoderoso y eterno, cuando realmente las cosas que uno hace mal hoy van a pasar factura mañana, ¿verdad? Y si no me cuido, y quizás uno dice, no, normal, yo puedo. Sí, pero quizás necesitamos descansar, quizás necesitamos encontrar ese punto y hacer ese inventario nosotros, hacer conciencia, decir, esto lo estoy haciendo mal y necesito cambiar. Y solos es difícil. Necesitamos la ayuda del Señor que también nos revele esas cosas que estamos haciendo mal, Huguito. A veces yo pienso que hay que ver siempre el fondo. Ajá. Creo que cuando vemos que el día de descanso, por ejemplo, que Dios les dio en el Antiguo Testamento, Dios a su pueblo, el día de descanso es un regalo. Porque para descansar uno tiene que estar con la confianza del asunto, de decir, no voy a trabajar porque sé que Dios es mi proveedor, ¿verdad? Y creo que eso es parte a veces lo que nos afecta, o por lo menos a mí, ¿verdad? Que uno está en el afán del día a día, porque a veces se olvida de Dios y cree uno que todas las cosas son en las propias fuerzas y de lo que uno puede hacer. Y si bien hay un rango de decisiones que me corresponden a mí, yo también tengo que aprender a confiar en Dios. Sé que en Él puedo confiar, sé que en Él puedo esperar, sé que Él me tiene en sus manos y he hecho un pacto con Él. Y creo que parte del descanso tiene que ver no solamente con lo externo, ¿verdad? Sino que con cómo está Soltar nuestro ese corazón. control. Sí, Bueno. y yo creo que es buen momento para que oremos. Así que, Oremos. por favor, Huguito. Sí, sí, y pongámosle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude a entender cuáles son las cosas que necesitamos cambiar, ¿verdad? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sabemos que tú te interesas en nosotros y que tú nos conoces y que tú estás para ayudarnos, que tú eres un Dios bueno. Hoy queremos pedirte, con base en lo que hemos estado hablando, Señor, que tú nos permitas comprender mejor a nosotros mismos y qué es lo que nos afecta, Señor, qué es lo que nos drena y también qué es lo que nos aparta de ti. Hoy queremos decirte que queremos confiar en ti para poder descansar, pero también para poder mantener la calma en las dificultades o en los retos que tenemos cada día. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, que nos ayudes para que podamos tomar buenas decisiones apegadas a tus principios. Danos la gracia de entenderte, de entender nuestra situación y de poder actuar como dignos hijos tuyos, Señor. Así queremos hacerlo, Señor, y honrarte cada día. Danos esa gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a una pausa y regresamos para leer sus comentarios. Así que escríbanos. Aturdido, vivo agotado, me encanta cuidar de mi familia, amigos y compañeros, pero siento una falta de energía constante. Últimamente no me concentro bien en la oficina. Tengo muchos amigos de la universidad y de mi anterior trabajo y una gran vida social, pero ahora mismo me satura. Las cenas me pasan factura, el alcohol me sienta mal y la mañana siguiente estoy aún más exhausto.
Siempre estoy pensando en todo, dice Álvaro, analizando situaciones. Quiero que los que trabajan conmigo se sientan a gusto. En las reuniones sufro si veo desinterés en los proyectos. Al final salgo destrozado. Luego habla de su familia. Quiero mucho a mi mujer, pero mi suegra saca lo peor de mí. Me pone nervioso y me estresa. Siempre me juzga y todo lo que hago le parece mal. A Álvaro lo diagnosticaron como persona altamente sensible, paz. Las personas paz vacían su batería más rápido que quienes no lo son. Sus emociones y preocupaciones están a flor de piel. En ocasiones estar tan pendiente de los demás es agotador. Los ruidos, la falta de sueño y las tensiones amplifican el estrés y disminuyen la batería. Las personas paz, personas altamente sensibles, deben identificar qué las agota y dónde pueden recuperarse. Aunque una batería se cansa con facilidad, también saben restablecerse pronto cuando están en contacto con sus factores de reparación. En su caso, el de Álvaro, los factores entonces de pérdida de batería son una vida social muy intensa, la tensión con su suegra, las reuniones de trabajo, el analizar cada situación, el sufrimiento por el poco entusiasmo de los demás, la falta de sueño y el alcohol. Ahora vamos a sus factores de reparación, que son ir al monte de excursión los fines de semana, ratitos de lectura, visitar a un amigo artista para conocer sus proyectos, dormir más de 8 Qué horas. rico. Y me llamó mucho la atención que hiciera este énfasis y que era un poco de lo que hablábamos al inicio, orar por las mañanas. Le expliqué que debía soltar la presión de conectar intensamente con todos y medir desde la mañana los momentos o personas que más le afectan para no saturarse tan rápido. También hablamos de hacer pausas mentales durante el día y practicar la respiración profunda o meditación. Por último, te presento a Bárbara. Se siente mal la hija porque ingresó a su madre con Alzheimer en un hogar de cuidados especiales. Es soltera y trabaja de secretaria en un despacho de abogados. Ahora lleva la parte administrativa de 2 departamentos porque su compañera está de baja. Tiene mucho trabajo a cargo. Cada mediodía y al salir de la oficina visita a su madre. Esos encuentros son duros. A veces la reconoce, otras la confunde con una hermana fallecida. Y eso la remueve profundamente. En las últimas semanas, Bárbara ha cometido errores en el trabajo y sus jefes le han llamado la atención. Tengo muchos despistes, no estoy rindiendo bien. Me siento frustrada porque no puedo cumplir con todo lo que me piden, es lo que dice ella. Antes asistía a clases de historia y hacía planes con amigos los fines de semana, pero ahora, si no está cuidando de su madre, se siente mal y ha abandonado sus salidas. Los factores de pérdida de batería de Bárbara son visitar a su madre y las conversaciones difíciles. El estrés laboral y sus factores de recarga sencillamente no existen. Es urgente recuperarlos. Sí, Bárbara, cuida su batería sin juzgarse e incluye ejercicio físico. Mejorará sus conexiones neuronales para retomar sus funciones profesionales como antes. A través de estos ejemplos hemos visto la importancia de cuidar intencionalmente la batería mental, pues de lo contrario podemos entrar en una espiral descendente. Muchas veces lo único que necesitamos es preguntarnos, ¿qué me recarga la batería? Y realizar esas actividades, descansos y pausas. Recuerda que la batería se agota a lo largo de la jornada, es normal, y se recarga por la noche con el sueño o con actividades reparadoras. Y mientras conversamos de esto, usted ya ubicó algo que le está restando energía y ya está pensando en lo que le ayuda a reparar esa energía. Y yo quisiera que conversemos un poco acerca de la oración, porque me llamó mucho la atención que ella hiciera mención acerca de esto para recargar energía. Personalmente, déjeme contarle de que yo he notado que los días que aparto tiempo para estar conectado con el Señor, como lo decía Rosalind al inicio, sí, efectivamente mis días son diferentes, mis horas del día son diferentes. De hecho, suelo sentir que mi temperamento y mi carácter y mi actitud y todas las cosas suelen estar en control, están de una manera diferente. No sé explicarlo de otra forma, pero sé decirle que cuando estoy cerca del Señor, cuando tengo tiempo para Él, el resto de mi día es diferente. Soy otro Julio. Y creo que tiene que... Sí, de verdad, lo digo con honestidad. Hasta en el tráfico. Hasta con el tráfico. Digo, algo me pasó. O sea, hoy voy paciente y hasta día para todos. ¿No? ¿Verdad? Algo pasa. Y entonces hay una transformación ahí y yo lo atribuyo
al poder de la oración, al poder de estar con el Señor, la presencia del Señor en la vida de uno. Y yo creo que honestamente estamos en un ritmo de vida de cristianismo en donde le restamos muy poca importancia a la oración. Y más que terapias y otras cosas, lo primero que yo le preguntaría es, ¿Dios está en la ecuación? ¿Dios está haciendo parte de su vida de una manera consciente? Y es que es de una manera consciente. A veces podemos tal vez involucrarnos en cosas que nos ayuden a ser conscientes. Por ejemplo, ahorita estoy en un estudio bíblico en donde la maestra parece examen privado y pasa toda la clase, ¿usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Entonces, si no leíste la Biblia, no sabes ni qué contestar. Y a veces en el estrés, a las 4 de la mañana, yo estoy preocupada por hacer mi tarea del día, que me lleva tal vez 1 hora o 45 minutos para entender. Increíblemente pasa algo milagroso. Yo me siento renovada. Tal vez abro la Biblia con un gran estrés. Algo tiene la palabra de Dios. O sea, no le crea a Nikki, no le crea a Julio, no le crea a Huguito, no le crea a Rosalind. Experiméntelo. Abra la Biblia en la mañana y vea cómo milagrosamente, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo le va a dar algo que no le va a dar tal vez ni el ejercicio, ni el tiempo con sus seres queridos. Es fundamental buscar la presencia de Dios todas las mañanas, Julio. Pasa algo que uno no puede escribir. Y no se necesita necesariamente mucho tiempo. Según yo, bueno, si usted tiene el tiempo para hacer su devocional y cantar sus alabanzas y leer la Biblia o conectarse a la oración en las redes de Iglesia Villarreal, pues hay la oración diaria en las mañanas y en las noches, al mediodía también, pero el asunto es conectarse con Dios. A mí me parece que a veces una oración sencilla, orar 2 minutos y decir, Señor, dame la posibilidad de que este sea un buen día, ayúdame hoy en las necesidades, puede hacer una diferencia. Y esperamos que oír este programa sea también parte de la diferencia. Pero yo quisiera regresar como a lo que estaba hablando de que es el fondo y de la confianza en el Señor. Si alguno quiere leer más, Mateo 6 es un excelente texto para eso. Es el mensaje que dio Jesús, lo que le llaman el Sermón del Monte, pero dice que por qué preocuparse por la ropa, por qué voy a comer, por qué voy a vestir. Porque muchas veces decimos eso, bueno, y si yo tuviera el tiempo para hacer eso, lo haría, pero ustedes no saben cómo estoy de ocupado, tengo tantas cosas que hacer en el trabajo, lo que estábamos leyendo de estos casos, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas, pero a veces son decisiones nuestras que nos hemos metido a querer hacer más allá de lo que podemos hacer, no hemos podido poner límites y a veces estamos metidos en 10 cosas, pero tal vez deberíamos estar en 6 o 7, pues, para no decir, o sea, tal vez sí podemos llevar varias cosas, pero a veces nos pasamos de nuestros límites. Uno tiene que aprender a poner límites, porque cuando le decimos que sí a algo, le estamos diciendo que no a otra cosa, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces no podemos hacer estos consejos que estamos recibiendo de la autora porque estamos metidos en demasiadas cosas y estamos preocupados. Y obviamente queremos tener suficiente, queremos ganar dinero, pero a veces hay cosas que debiéramos decir, esto no lo debo de hacer, ¿verdad? Y aprender a que no es la abundancia aquí lo que nos marca y también que hay cosas que están en el futuro. La Biblia dice que no nos preocupemos por el día del mañana porque cada día va a traer su propio afán. Sí. Y que aprendamos a vivir en el hoy, viendo los problemas de hoy y aprendiendo a confiar en Dios hoy. Así que creo que es un poco siempre más de fondo las cosas. Y yo quisiera recordar hoy lo que la Biblia nos dice, que cada día tiene su propio afán. Y yo te invito a que hoy puedas confiar en Dios sabiendo que el mañana también está en sus manos. También en nuestras decisiones, pero creo que estamos como que debemos aprender a relacionar todo eso, ¿verdad? Y no decir, yo sí lo voy a hacer y después no hago nada, o yo no puedo hacerlo porque tengo demasiadas cosas, sino que al entender lo que estamos entendiendo hoy, tomemos decisiones. Si hay algo que tal vez debemos dejar de hacer, pues hacerlo. Considérelo. Y de hecho, también tiene que ver con cosas como malos hábitos que me estén robando tiempo, ¿verdad? Porque estoy tan afanado o ocupado en cosas, pero resulta que cuando debería estar diligente atendiendo esas cosas, estoy 1 hora en redes sociales. 30% del día son cosas que no aportan valor. Viendo ¿verdad? una serie y luego, me tengo que reponer y sacrificas tiempo en familia o fines de semana, entonces no descansas, etcétera. Y son como consecuencias, son ladrones que están ahí robándonos el tiempo.
Y también tenemos que tomar responsabilidad de esas cosas, ¿no? Son esas pequeñas zorras que entran y que roban nuestra energía. Y aquí hablaba también Marian Rojas sobre las personas paz, personas altamente sensibles. Y muchos ahorita dirán, bueno, pero es que yo no puedo hacer muchas cosas porque soy una persona altamente sensible. Creo que el hecho de saber cómo está configurado nuestro cerebro no es para decir yo tengo un defecto. No es una excusa para decir yo no puedo hacer esto, sino más bien es, ok, yo ya sé que, por ejemplo, esta Biblia es de papel y que cuando subraye se va a ver divino, pero no la puedo mezclar con el agua, ¿verdad? No es una excusa para que me impida hacer cosas, sino más bien es un llamado a conocer mi sistema, mi cerebro, cómo funciona, cómo Dios quiere que lo trate. En mi caso, yo tengo déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Y para mí ha sido un regalo el descubrirlo, diagnosticada. Para mí hace 2 años me diagnosticaron y ha sido un regalo descubrirlo. No, él también, no, él no tiene. Él es así ordenadito, sistemático, pero cuando lo descubrí y la doctora me lo dijo, me empecé a sentir menos culpable y entendí cómo funciona mi cerebro y no hacía una excusa para, ay, me despisto y no hago las cosas, no termino. No. De hecho, es una forma de saber, bueno, lo puedo terminar si empiezo de esta forma, lo hago de esta manera, creo mis propios sistemas que me funcionan, me ayudan a ser totalmente funcional y darle gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, yo te preguntaba si diagnosticada, porque también creo que vale la pena mencionar que estamos en una etapa de la historia en donde la gente se autodiagnostica y dice de repente yo tengo cierto síndrome o yo tengo cierta y hasta se quieren medicar y ese tipo de cosas, pero la cosa no funciona así. O sea, cuando estamos hablando de una persona altamente sensible, es una persona que clínicamente fue diagnosticada, ¿verdad? Que lograron notar que habían ciertos químicos en sus cuerpos que funcionaban de manera diferente y nosotros lo que no está bien que nos estemos autonombrando y autoponiendo que yo soy lo que usted quiera, todas las cosas que se dicen, pero descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor y traigamos toda nuestra ansiedad delante de Él. Y lo que nos está diciendo la autora es, usted tiene la capacidad de encontrar las cosas que le están restando energía. Usted puede. Y la cosa es traerlo delante del Señor y decirle, si usted dice, yo sí sé qué es, pero no puedo dejarlo. Es como el azúcar, ¿verdad? Tan rica que es el azúcar. Y sé que me está haciendo daño. Ok, traigámoslo delante del Señor y digamos, Señor, yo no puedo con esto. Necesito tu ayuda. En la Biblia hay una mujer altamente sensible, Marta, la mejor amiga de Jesús, y ella le dice, Señor, Rey del universo todopoderoso, ¿no te importa? Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás tan preocupada por tantas cosas y una sola cosa te es necesaria. María lo encontró y nadie se la va a quitar. Hay una tarea que Dios te mandó a hacer a esta tierra. Y es una sola cosa en donde nos debemos enfocar y no ocuparnos en tantas cosas como Marta. Y creo que ella entendió lo que Jesús le decía y hoy podemos entenderlo también nosotros, Julio. Creo que ese es el reto. Sí, pero la autodiagnosticaste a Marta. Barney, nos encargamos. Pero sí, regresando al tema de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Creo que cuando encontramos las cosas, si no podemos, como dijiste, definitivamente necesitamos buscar ayuda. Creo que eso es una cosa importante y en el segmento anterior él decía a veces platicar con un familiar, obviamente con un terapeuta y ella lo es, ¿verdad? Pero a veces no es necesariamente un terapeuta, a veces sí, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar a alguien que nos pueda aportar y cuando buscamos a ese alguien yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque tampoco tenemos que buscar a aquel que ya sabemos que nos va a decir lo que nosotros queremos, sino que confrontarnos para que alguien nos diga con una perspectiva diferente, con una perspectiva de afuera. Y hablando de la perspectiva, yo creería que cuando uno trata de hacer las cosas solo con la perspectiva humana y solo con la perspectiva de este mundo, las conclusiones son muy diferentes a que si uno toma en cuenta la perspectiva eterna y la idea de Dios actuando en este mundo. Sabemos que es un mundo injusto, sabemos que es un mundo imperfecto, pero creemos en un Dios justo y en un Dios perfecto que nos está pintando el camino para seguirlo a Él. Cuando nosotros tenemos una perspectiva eterna, tal vez los problemas que se miraban así, pero cuando miramos la eternidad más grande,
pues entonces decimos esto, pues ya como decía Pablo, a estas breves tribulaciones pasajeras. Nada son. No son nada comparado con esa esperanza de gloria que tenemos en el Señor. Así que creo que la perspectiva eterna nos puede ayudar con esto. Y Huguito, decías algo en el bloque anterior y es, yo no me gustan los problemas, ¿verdad? Y me gastan la energía. Y yo creo que todos estamos en ese mismo sentir. Ninguno de nosotros quiere conflictos o problemas o discusiones. Ninguno de nosotros lo está buscando. Pero en medio de las cosas que podamos estar pasando, que drenan nuestra energía, creo que debemos recordar algo. El Señor es nuestro pastor y Él tiene cuidado de nosotros. De hecho, el pasaje dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré. Y es un poco de decir, tengo confianza en el Señor. Y yo quiero invitarlo para que hoy nos presentemos delante de Él y juntos le pidamos al Señor su ayuda. Señor, gracias porque traes esta palabra en un tiempo oportuno. Amén. Para nosotros. Siempre hay algo que aprender. Y hoy nos hablas de la importancia de no afanarnos, de no tener la mente en un estado de crisis a causa de nuestra negligencia, Señor, porque muchas veces tiene que ver con cómo nosotros accionamos, cómo nosotros decidimos. Ayúdanos hoy a descansar en ti, a tener prioridades. Y como bien decía Huguito, Señor, que tengamos la capacidad de decir no para no saturarnos de cosas, de actividades, de decisiones, de tal manera que lleguemos a un punto de estoy en un callejón sin salida o estoy en un laberinto y ya no sé qué hacer, sino que podamos encontrar descanso en ti y encontrar sabiduría en ti. Señor, si hay una situación hoy en nuestra vida que nos está drenando, le presentamos delante de ti, te pedimos, Señor, danos una solución, danos descanso, danos respuestas, pon en nuestro camino personas adecuadas, puertas oportunas, Señor, y que nosotros podamos notarlas y saber que eres tú hablando a nuestra vida. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Huguito, Nikki, Rosalind, qué privilegio haber estado con ustedes esta mañana. Ha sido un programa riquísimo. Gracias por dejarse usar por el Señor. Y yo quiero invitarlo para que mañana usted no se pierda el programa. Va a estar increíble. Estoy seguro que el Señor va a seguir hablándonos. Hoy hablamos de restablecer la energía. Si usted necesita restablecer su energía, acérquese al Señor, vaya a su palabra, ore y estoy seguro que el Señor va a hablar a sus corazones. Nos despedimos diciéndole que por favor no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Nos vemos! ¡Bendiciones!